Gracias. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Permítame ubicar esto aquí. Para que el audio salga como debe salir. Es un gozo estar siempre aquí en Ayerdi, aquí en este caserío. Dios nos ha permitido conocerle creo que vinimos al segundo retiro de obreros, hace 10 años, creo que fue el primero. No hemos venido a todos, siempre les echamos de menos cuando no hemos podido, pero estamos haciéndonos el propósito de estar cada año. Así que, ¿por qué razón? Porque todos necesitamos tiempos como este. No los oí muy convencidos, pero yo sí. La verdad, todos necesitamos tiempos como este, tiempos para simplemente cambiar de rutina, cambiar de tu tren de vida, tren ministerial, tren de trabajo, tren de lo que estés haciendo, para tener amigos, fomentar amigos, amigos en la obra del Señor, amigos que están luchando como tú estás luchando y que podemos también orar por unos por los otros, debatir doctrina, no, eso no, y hacer cosas que nos ayudan. A veces ahí, ¿verdad, hermano? Andrés tiene la habilidad de hacernos pensar y a veces nuestros pensamientos nos llevan a decir, oye, no pienso igual que tú. Oye, pero da igual si no pensamos igual el uno que el otro. Lo que sí nos debería preocupar es que estemos de acuerdo con lo que Dios enseña, ¿no, hermanos? Amén. Porque podremos pensar cosas distintas, pero cuando lleguemos a la Escritura es donde ese es el punto de acuerdo. Cuando el hermano Juan me dio el privilegio de invitarme para compartirles en este día y pensando en todos esos contextos y buscar cosas que nos ayuden, nos motiven, suele ser uno muy, decimos en México, bueno, aquí dicen ustedes dar caña, pero ya se me olvidó cómo decimos en México, de alguna forma, y uno suele a los pastores exigir, a los pastores, a las familias pastorales exigir e insistir, consagrarse, sacrificarse, sufrirlo. Sí, todo eso tiene que ver con la labor que tenemos que hacer. Pero hoy venimos a intentar buscar del Señor fortaleza. Y buscando en mis devocionales, buscando al Señor en lo que quería comunicar el Señor a ustedes y a mí, me llevaba en mis lecturas cotidianas, diarias, a 1 Timoteo una y otra vez. Yo decía, no, pero son temas pastorales, yo sé que es familia pastoral y todo ello. Quería algo diferente, pero Dios siempre me llevaba a este mismo pasaje, a este mismo capítulo, y lo traía a mi mente una y otra vez. No sé si seré capaz en esta mañana de comunicarles todo lo que Dios impactó mi corazón una vez más con 2 versículos del capítulo 4. Pero sí los quiero dejar al menos con lo que es el inicio. Siendo que ustedes son estudiantes de la Escritura, podrán seguir sacándole jugo. Pero cosas que el Señor está haciendo en mi vida, que está haciendo a través de mi vida y que me permite ver en circunstancias que estamos viviendo y sufriendo todos, que requerimos tener y levantar la guardia también para seguir adelante. Porque si venimos aquí es porque queremos seguir adelante. Es porque queremos ser útiles al Señor. Y es porque en esa utilidad Dios de verdad es glorificado. A veces se escucha mucho las modas, ¿no? Yo recuerdo, no tengo muchos años en el ministerio, pero unos poquitos ya. Y recuerdo cómo pasan modas de expresiones que las iglesias usan. Y cómo a veces utilizamos expresiones sin de verdad entender a qué nos referimos. Porque cuando escucho tanto que se hace referencia en muchas ocasiones a todo es para la gloria de Dios. Yo estoy de acuerdo con esa declaración. Pero ¿sabes tú cómo dar gloria a Dios? Y ese es el problema. Recuerdo cuestiones como en mi principio, allá cuando tenía 15 años, cuando conocí al Señor, cuando Él me alcanzó en su gracia, se predicaba mucho en torno a hacer la voluntad de Dios. Y de repente desapareció de los púlpitos esa enseñanza. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos con ciclos? Hoy regresa este asunto de todo para la gloria de Dios y mucha gente no entiende ni siquiera lo que está diciendo. Perdón que les hable de repente así, pero creo que hablo bravo, ¿verdad? Y te digo una cosa, para glorificar a Dios es tan sencillo como el hacerle caso, como el hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Siendo la clase de hijos que Dios nos llamó a ser, trae gloria a su nombre. Amén. Y es lo que Dios quiere de todos nosotros. Decía el hermano, nos lo decía, y es que me fascina el hermano Ezequiel, ¿no?
de manera suavecita, nos dice unas verdades que nos dejan temblando, pero suavecito, ¿no? Como ese silbo apacible. Y hay que ser cristianos, no somos otra cosa. Pero diciéndoles, y vamos porque el tiempo aquí apremia, pasa lento, aquí el tiempo pasa lento en Ayerdi, menos cuando está uno predicando. Se va muy rápido. 1 Timoteo capítulo 4. Siempre es un privilegio tomar la escritura. Y siempre, hermanos, de verdad, cuando uno se levanta, al menos es en mi caso, y sé que muchos de ustedes comparten con esto, es que cuesta trabajo comunicar las cosas a siervos del Señor, pero al mismo tiempo hay que entenderlo así. Dios me está hablando a mí que estoy predicando, ha hablado a mi vida y yo sé que espero en Él que Él también hable a la tuya y te ayude como está ayudando a mi vida y que sigamos en ello. Fíjense, una de los dos versículos, ahora vamos a leer todo el capítulo y parte de otros también, de aquí de 1 Timoteo para entenderlo mejor, pero esta es la porción que me enganchó, que Dios trajo a mi mente una y otra vez y que empecé a meditar, tomar notas, buscar más y dejar que Dios dijera lo que tenía que decirme. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Te gustan pasajes como eso, hermanos? Serás, ¿qué, hermano? ¿Sí están conmigo? Sí. Serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, suena como un título rimbombante, no lo es. Bueno, aquí en España se les llama ministros a las personas que están en un lugar de importancia, pero es un ministerio, debería ser un ministerio, no un lugar de prestigio, sino más bien un lugar de responsabilidad para servir. Por cierto, la palabra ministro aquí en el griego es la palabra diáconos, y no se refiere al servidor de mesa, se refiere a la persona que está dispuesta a servir a otros en este contexto. Sencillamente, una persona que está para servir. Y la Biblia nos dice concretamente, hermanos, yo quiero que seas, Pablo está diciendo, si esto enseñas, Timoteo, hijo en la fe, amado colaborador, si esto enseñas, serás un buen servidor de Jesucristo, buen ministro de Jesucristo. Y luego nos da otros elementos, pero antes de llegar a ellos, salten al versículo 16. Versículo 16, sobre todo estas primeras palabras del versículo 16. Léanlo conmigo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Ya les decía al inicio que hablar con los siervos de Dios es hablar con los soldados, con los que se sacrifican, con los que llegan temprano y se van tarde, con los que cuando hay una comida en la iglesia, los últimos que comen, sí comen, ¿verdad? Porque lo que quiero es que todos los hermanos coman y me da igual que yo me quede con mucha hambre. El último que se sienta, si es que hay lugar, y bendito Dios que ya escucho de iglesias por todos lados en España que estamos teniendo problemas de espacio. Amén, hermanos. Bendito Dios. Y ya estamos, y les pido que oren porque estamos buscando otro lugar donde congregarnos porque tenemos problemas de espacio. Y les digo a los hermanos, si llega alguien más, ¿qué hacemos? Y ellos dicen, no, hermano, me pongo de pie y dejo el asiento. Perfecto, gracias a Dios, porque ya no hay más lugar. Gracias a Dios, y tenemos que buscar otro espacio. Qué bueno que hay esa iniciativa y esa disposición al servicio, a sacrificarnos por otros. Pero también Dios nos da equilibrio. Sí, eres un ministro, pero ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué? No está hablando de la salvación eterna, quiero decirte. No está hablando de eso. Entonces, ¿de qué está hablando? Tremendo que Pablo le dio muchas instrucciones a Timoteo. Dice él que en el capítulo 1 que lo dejó en Éfeso cuando él se fue a Macedonia para que él, estando ahí,
mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice el capítulo 1, versículo 3. Insiste, ¿verdad?, que de la misma manera que le enseñó en aquel momento, le seguía encargando ahora. Uno de los factores que vemos en toda la primera epístola a Timoteo y la segunda era su insistencia a que cuidara de la sana doctrina. En el versículo 10 del capítulo 1 termina diciendo, y te digo esto, enseña esto, está listo esto, para cuanto se oponga a la sana doctrina está puesta la ley de Dios. Dice, para eso está la ley de Dios, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y una y otra vez nos reitera la importancia de conocer la verdad, de venir al conocimiento de la verdad, de cuidar la sana doctrina. Y de repente llega el capítulo 3, un capítulo que todo pastor se sabe de memoria, ¿verdad? Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Pero es necesario que el obispo sea. Y luego vienen todas las características, rasgos de carácter de lo que debemos de ser. Hermano, escúchame bien. Para cuidarte de ti mismo, para cuidar de la doctrina, a Dios le preocupa más lo que eres que lo que haces. Si no cuidamos lo que somos, no haremos lo que debemos de hacer. Y por eso Pablo está insistiendo y poniendo el dedo en el renglón aquí para animar a Timoteo a cuidar este aspecto. Y le dice lo que debe ser un pastor, le dice lo que debe ser un diácono y habla también de las mujeres, que lo que deben de ser. Y luego termina el capítulo 3 hablando y animándolo, diciendo esta instrucción es para que sepas cómo debes conducirte si tardo en ir a verte, ¿no? En la iglesia, la cual es columna y baluarte de ¿qué cosa? La verdad. Doctrina, sana doctrina. Reitera el mismo pensamiento, el mismo concepto y nos da ese bonito himno. Es un himno lo que viene adelante. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La resurrección no fue algo que se desarrolló de una manera, la encarnación y la resurrección de Cristo, muerte, sepultura y resurrección, no es un mito que se desarrolló a lo largo de los siglos. Desde el año 50 ya la iglesia cantaba esto. Y Pablo lo recibió y se lo está recordando a Timoteo. Ahí está, a lo mejor no lo puedes ver, pero tan solo en la ubicación en tu Biblia y como está en la sangría te indica que no es nada más un escrito, está citando algo que ellos ya cantaban, está en forma de verso, está ahí para que sepamos lo que ellos ya cantaban. Ya la iglesia transmitía esta doctrina de manera de cantos. Por eso decimos que el creyente le gusta cantar, porque cantamos de nuestra fe. ¿Amén, hermanos? Amén. Cantamos de lo que creemos. Pero dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te salvarás de qué?, les preguntaba. Y aquí empieza el capítulo 4 con una palabra muy importante que tenemos que poner atención siempre que estudiamos la Escritura. ¿Cuál es la primera palabra del capítulo 4? Adversativo. Cambia el giro, da una vuelta y nos pone en modo en guardia. Sí, te estoy diciendo que la iglesia debe ser así. Sí te digo que te debes proteger de esta manera. Sí te digo que debes de persistir en estas cosas. Esto es lo que debes de ser y te anticipo por qué. Pero el Espíritu dice, esto es lo que debe ser un pastor. Esto es lo que debe ser un diácono. Esto es lo que debe imperar en el ser de la iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Vivimos en tiempos peligrosos, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una vez más subrayando el asunto, doctrina, verdad, sanas palabras. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Timoteo, en guardia. Timoteo, está atento. Sí, entre nosotros, sí, de nosotros gente apostatará, se apartará de la fe, se apartará de la verdad, pero tú estás entendido de esto.
ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Si esto enseñas, serás un buen ministro, nutrido en las buenas palabras, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te pondrás a salvo de este tipo de personas, te pondrás a salvo de estas situaciones que sí estamos viviendo. Y en un sentido venimos a Yerdy para también ayudarnos a ponernos a salvo. Tanto se maneja ahora el asunto de la salud mental, que no es otra cosa sino salud del alma, hermanos. No es otra cosa sino salud del alma. El hecho de estar bien con Dios y mantenerte en buena comunión con Dios. Sí, es cansado estar afuera. Sí, es cansado sobre todo. Y recuerdo a mi esposa cuando recién nos casamos, yo ya estaba en el ministerio, ya llevaba algunos años en el ministerio. Ella entró de golpe, ¿verdad? Y claro, como un creyente, vamos a decirlo, laico, viendo los toros desde el ruedo. Es una cosa. Y cuando estaba allá en el ruedo decía, Alfonso, es que yo no entiendo esto. O sea, yo entiendo que el mundo nos ataque, pero que los hermanos nos ataquen. ¿Te acuerdas? Sí. Algo así, palabras más, palabras menos. Perdón, dice que soy evangelista y que luego exageramos las cosas, ¿no? Entonces, no. Pero ¿te das cuenta? Sí, entre nosotros algunos apostatarán de la fe y eso implica que no vivirán conforme a la Escritura. Sí, algunos, y es que es curioso, hermanos, lo desgastante que puede ser intentar ministrarle a alguien y ayudarle a crecer y simplemente que siga el camino del Señor, que simplemente siga al Señor y tú le amas, decía el hermano ayer, ¿no? Por los que más te vacías son los que más problemas luego terminan yéndose de la iglesia, ¿no? Y ni las gracias, claro, ¿no? Dios es quien te dará la recompensa, ¿no? No la gente, pero se siente feo y eso desalienta, pero no hablemos de gente, aquí hablamos de personas líderes que aún así, aún conociendo, aún teniendo elementos, apostatarán de la fe y eso puede ser muy dañino, desde luego. Y Dios dice que la manera de protegerte, sencillamente mantente enseñando para ser un buen ministro de Jesucristo. Pero para ser un buen ministro de Jesucristo nos da dos elementos aquí, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el versículo 16, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo? Y de la doctrina. Persiste en ello, esta doctrina que te he enseñado. Si leemos todo el capítulo 4 nos daremos cuenta de varias cosas. Y sobre todo cuando tú ves los verbos con los cuales Pablo emplea para comunicarse a Timoteo, verás la senda a seguir. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, las habladurías, las pláticas sin sentido. Ejercítate para la piedad. Una vez más, carácter cristiano. Reflejar el carácter de Cristo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, no salgas como muchos creyentes que decimos, ¿verdad? Por eso yo no hago ejercicio, ¿verdad? Naturalmente, que el ejercicio corporal para poco es provechoso comparado con la piedad. Pero la piedad para toda aprovecha porque pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio corporal solo se queda aquí. Te verás guapo, fuerte y durarás mucho. Está bien. Y eso es el poco provecho que te dará el ejercicio corporal. Pero aún viéndolo desde el sentido de vista correcto y de una mayordomía sana, pues si estamos bien de salud, duraremos más y serviremos mejor al Señor, ¿no? Entonces tiene un beneficio bueno. Pero la piedad para todo aprovecha porque tiene promesa para esta vida, lo que Dios hará a través de ti, lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti y lo que viene por delante. Hermanos, la gloria que viene por delante, en nada se puede comparar con lo que estamos viviendo hoy, aún de beneficios, de todo lo que podamos pensar de lo mejor que tenemos en este mundo, no es ni siquiera un destello de la gloria misma que viene allá adelante. Por eso cuando te ejercitas para la piedad, estás en el sendero correcto. Confirma que estás en el Señor, sigues adelante en el Señor y lo que viene por delante es algo grandioso. Pero dice, ejercítate. Acción disciplinada y continuada. No lo puedes dejar a solamente los retiros de ayer, son una vez al año. Ejercítate mañana, ejercítate tarde, dale la vuelta otra vez el día siguiente, vuelve a hacer el que sigue, ejercítate. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por otros. No dejes de hacerlo. Esta es la verdad.
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuestiones de carácter, una vez más, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Hermano, me da tristeza cuando de repente, platicando con algunos pastores, están ocupados mucho de la lectura de X libros, de X autores, y nunca han leído la Biblia completa. Y te lo digo en serio, ¿eh? De repente, por ahí conocí a estaba haciendo su doctorado en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, y nunca había leído el Antiguo Testamento completo. Dices que es imposible. No, es posible. Es bien posible. Con estos ojos verdes que se los han de comer los gusanos, lo he visto. Y lo he escuchado de personas que lo han dicho. Digo, yo, a veces, y me daría vergüenza decirlo, me daría vergüenza decirte que nunca he leído la Biblia completa una sola vez. Me daría vergüenza si eso fuera el caso. Y no se trata de leer por leer, tú me entiendes. Porque habla de leer, habla de tener comunión con el Señor, habla de estudiar y escudriñar la Escritura, habla de ir más allá, desde luego, pero esa es nuestra vida continua. Ocúpate en la lectura. Jóvenes que me escuchan por aquí, hermanos, antes de verte todos los videos de tu cristiano favorito, porque ya hay cristianos favoritos que andan haciendo ministerios, youtubers, ¿verdad? Enseñando aquí, enseñando acá, en Instagram, en YouTube y en otras de las plataformas. Hermano, hazte el compromiso de leer los 66 libros de la Biblia al menos una vez al año. Hazte el compromiso, al menos. Y digo, eso es muy básico. Pero es que no podemos estar hablando de lo que fulanito dijo. Habla de lo que Dios te dijo, no de lo que yo te digo. Y yo les digo, hermano, sí, grabamos las cosas, las publicamos, están ahí en YouTube, pero están ahí por testimonio para que la gente nos conecte, no para que estemos ahí metidos. Tú puedes repasar el sermón ahí y acá, pero el asunto está en que llega a los 66 de la Biblia. Llega ahí. Y que sea tu mensaje continuo. Ocúpate en estas cosas, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Cuando exhortamos y enseñamos es porque tenemos los elementos de la Escritura, no es porque estamos pensando en a ver en qué le caigo a mi buen amigo, ¿verdad? Julen, y le digo cosas. No, le digo por lo que la Biblia me enseña. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No esperes que hagamos profecías para que te dé Dios ningún don. Ahora no pasa eso, ¿no? Eso fue en su momento, pero ahora no ocurre eso. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y una vez más, ten cuidado de ti mismo. Ahora, teníamos que leer todo. Ahora viene el mensaje y nada más tengo 15 minutos. Soportaremos otros 5, tranquilo. El buen ministro de Jesucristo es nutrido con las palabras de la fe. Y mi pregunta es, ¿cómo te nutres tú de la Escritura? Porque para estar protegido de los malos tiempos que hoy vivimos, estos postreros que estamos viviendo, que iniciaron desde que Cristo vino, que paulatinamente vemos más gente apostatando de la fe, escúchenme bien, no cualquier tontería, no cualquier enseñanza ahí medio torcida, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son cosas muy fuertes, hermanos, sutiles, que hacen mucho daño y que han permeado, inclusive ya han alcanzado a la iglesia misma, donde creyentes están escuchando estas cosas y viendo de acuerdo. Dices, hermano, yo no he visto nada. Ese es el problema, que no lo alcanzamos a discernir. Cuando el pensamiento propositivo o la fe en fe ha gestado y ha dañado a la iglesia, no entendiendo que la fe no tiene ningún poder en sí misma, sino está ubicada en el gran y eterno yo soy. Tú puedes tener fe en esa silla, y esa silla no te va a ayudar más que estar sentado ahí. Pero si tú ubicas tu fe en el Señor, eso es lo que hace la diferencia. Y de repente el creyente dice que está bien porque tiene fe.
La pregunta no es si tienes fe, la pregunta es ¿en quién está tu confianza? Por simplemente citarles una de las enseñanzas sutiles que se han instalado en el pensamiento de muchos creyentes. Tengo fe y estoy bien. Pero ¿en quién tienes fe? Es la pregunta. Es lo que hace la diferencia. ¿Cómo nutres tu vida de la palabra de Dios? Es interesante que Pablo mismo se lo dijo a Timoteo. ¿Cuánto insistimos nosotros en que los creyentes debemos tener un tiempo devocional? Hoy en la mañana tuviste tu devocional, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Ahora, no estoy predicando como suelo predicar como un evangelista y otras cosas, pero estoy intentando llamarte a la reflexión y a que veas estos elementos. ¿Qué hiciste para nutrirte esta mañana? Te digo lo que normalmente un creyente hace. Lee la Biblia, a lo mejor hora antes o después, y se acabó. O al principio y al final, y se acabó. Y ya terminé mi lectura diaria y ya tuve mi devocional con Dios. ¿Estás nutrido? Estás muriendo de hambre. Te lo digo. Porque no es suficiente. Porque ahora yo sé que a veces dices, no tengo tiempo, pastor, estoy por salir al trabajo, estoy por salir a la escuela, estoy por salir a no sé qué, y no puedo invertir de mucho tiempo a detenerme en tener comunión de verdad con Dios, porque para tener comunión con Dios se requiere más que leer y hacer una oración unos minutos antes y unos minutos después de leer la Escritura. Lo entiendo, a veces estás deprisa y por eso la Escritura nos insiste, ¿no? Primero, orad sin César. ¿Cuántos Césares hay aquí? Lo echamos de una vez para poder orar sin él, ¿no? No. Orad sin cesar, un estilo de vida de oración. Pero también dice, ¿cuánto tiempo debo meditar en la palabra de Dios? De día y de noche, de manera continua en tu vida. Claro está. Pero a veces dices, ¿y eso de meditar qué es? ¿Cómo lo puedo hacer para nutrirme de eso? La respuesta está en la Escritura. Porque a veces si lo dejo a lo que los eruditos nos muestran, lo que es meditar, nos sacan como que es como rumear. Ahora entiendo que intentan explicarnos bien el asunto de sacarle mayor provecho a la Escritura, traerlo de nuevo a la mente y sacarle mayor provecho. Hay su valor, claro que sí. Pero yo prefiero la manera de Dios. Porque aunque esa me ayudó por muchos años, cuando alcancé a descubrir, no porque uno sea más inteligente que otro, ahí está en la Escritura, pero cuando lo empiezo a ver en un libro de consejería aquí, cuando lo empiezo a escuchar con un predicador acá, cuando lo empiezo a ver en mi lectura de la palabra de Dios, digo, caray, Dios nos está diciendo algo y aquí está. Y siempre ha estado ahí. Pero a veces por estar buscando el método más novedoso o la persona más hábil para comunicarnos cómo nutrirme en la palabra de Dios para estar bien, para ser un buen servidor del Señor Jesucristo, entonces se diluyen las cosas. Y yo te ruego que marques, te lo sabes de memoria, es más. Cuando empieza a citarte el pasaje dices, ya me lo sabía. Pero hay que darle el sentido, hay que aplicarlo y darle la intención por lo cual Dios dejó ese pasaje ahí. Escúchalo. Toda la Escritura, te lo sabes, ¿verdad? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿lo sabías? ¿Verdad que sí? ¿Sabes que ahí Dios te está mostrando el caminito para nutrirte de las palabras de la fe? ¿Sabes que ahí Dios nos está mostrando elementos y están ahí? Si tú los tomas y los aplicas de manera cotidiana durante todo tu día, estarás fuerte. Yo sé que a veces, tal vez cuando te sientas en la mañana no tengas todo el tiempo para pasar por ahí, pero te digo una cosa, a lo largo del día puedes. A lo largo del día puedes y debes y debo. ¿Y de qué va cada uno de ellos? Y voy rápido porque si no, no voy a terminar para nada y a ver si alcanzamos por lo que sigue. Primero, ¿cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? No abuses de Salmo 23, digo, nos gusta a todos, ya lo dijimos. No abuses de Filipenses 4. Y a veces yo mismo hago eso. Llegamos a nuestros pasajes favoritos, pero toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Quién te habla cuando estás leyendo la Escritura? Dios, lo sabes. La actitud es importante. Cuando llego a la Escritura no es cualquier hijo del vecino que me está diciendo algo, es Dios.
Y cuando Él me está hablando, Él quiere que le ponga toda mi atención. Porque lo que Él dice es lo más importante del universo. Y es para mi beneficio. Porque ahí está toda la sabiduría, porque ahí está toda la ciencia, porque ahí está en Él. Por eso en Él estamos completos y en su palabra Él se revela. Y ahí le empiezo a conocer de verdad. Es Él quien me está hablando. Y tengo que llegar con esa actitud de entender que la persona más importante del universo quiere hablar conmigo. Quiere tener un momento de mi atención para seguir trabajando en mi corazón. Para seguir haciéndome lo que yo debo hacer, para ser un buen ministro nutrido de sus palabras. Tengo que tener la actitud correcta. Y luego empieza a decirme, mira, y quiero lograr estas 4 cosas con mi palabra. Quiero enseñarte. Hermanos, lo que Dios nos dice es lo que Él nos dice. Dices, hermano, no le entiendo o es demasiado obvio. Es que mira, si te pregunto qué dice el versículo 6, ¿qué me dirías? Si te pregunto qué enseña el versículo 6, ¿qué me dirías? ¿Te digo qué diríamos la mayoría? Bueno, creemos que esto se refiere a los siervos de Dios solamente y que tienen que estar creciendo en el Señor siempre y que tienen que, a ver, ¿qué más? Seguir lo que ha sido establecido en la palabra de Dios y empezamos a dar otros elementos. Y en general podríamos pensar que está bien, pero eso no es lo que enseña ese pasaje. ¿Qué enseña este pasaje? Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es lo que enseña. ¿Lo entendiste? Hay que darle peso a cada palabra y no estar intentando explicar las palabras de lo que Dios está diciendo. Por eso nos metemos en problemas doctrinales, porque empezamos a intentar explicar lo que Dios dice. Di lo que Él dice, proclama lo que Él dice, quédate con lo que Él dice en primer lugar, ajústate a lo que Él dice. ¿Cuántos días le tomó a Dios crear el universo? ¿Y por qué lo decimos? Porque Dios lo dice. ¿Me quedo con lo que Él dice? ¿Que lo puedo explicar? No del todo. Puedo algo que he estudiado, pero no lo puedo explicar del todo. Pero me quedo con lo que Él dice. ¿Cuántos días le tomó al Señor Jesucristo estar en la tumba y levantarse? 3 días y 3 noches, por cierto, hace la aclaración el mismo Señor. ¿Y por qué luego decimos algo diferente? Y ponemos como día y medio. ¿Por qué? Porque no nos ajustamos a lo que Él dice. Es que Él dice eso. Como Jonás pasó en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre permanezca 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿Y por qué luego decimos algo diferente? Porque no nos ajustamos a lo que Él enseña. Así no seré nutrido en la palabra de Dios. Seré nutrido en la idea de Alfonso Alviso, en la idea de Marco Iturralde, de la mano del hermano Pires, ¿verdad? Y seré nutrido en sus cosas, pero no en las de Dios. Tengo que ajustarme en lo que Él dice. Y luego dice, si esto es lo que enseña, luego viene una palabra que no nos gusta. La Biblia es útil para enseñar y es útil para... ¿Sabes qué es redarguir? Reprocharnos. Sacar desde la raíz. Señalar las cosas que no están bien. ¿Estás bien nutrido? No. ¿Eres buen ministro de Jesucristo? Digo, no. ¿Eres alguien que ha seguido la buena doctrina? Digo, no siempre. Y Dios me empieza a reprochar y me empieza a señalar, pero me defiendo, Señor, tú sabes, y empiezo a decir, no soy tan malo, pero es que, y empiezo a justificarme por todos los medios. Hermano, tengo que hacer un alto aquí y decir, Señor, tienes toda la razón, he pecado contra ti, no he seguido lo que me has instruido, perdóname. Y cuando tú empiezas a tratar así la Escritura, algo empieza a ocurrir en tu vida. ¿Sabes qué empieza a ocurrir? Empiezas a ser transformado. Porque la Biblia no va de, lo decía el pastor y no es que lo esté citando, no sé quién lo dijo, no va de saber más, está de responder al Señor para que Él haga su obra en tu vida y ser lo que Dios nos llamó a hacer. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, ¿sabes? La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser transformado? ¿Estás dispuesto a cambiar por completo? ¿Estás dispuesto a hacer algo que nunca te imaginaste ser, pero serás lo que Dios quiere que seas? ¿Ser corregido? ¿Ser usado para su gloria?
Hace años un misionero nos visitó en México y nos compartió una ilustración intentando explicar esa expresión ser corregido con la Escritura. Él nos dijo que habían instalado un seminario bíblico ahí en Miami, en las costas de Florida, y pues está muy cerca del mar y la brisa y el viento estaba dañando mucho los edificios. Entonces pensaron en plantar unas palmeras para que hicieran de barrera. Entonces plantaron unas palmeras jóvenes y empezaron a crecer. Pero con la fuerza del viento esas palmeras empezaron a crecer torcidas, porque las empujaban hacia las edificaciones y se veía mal. ¿Qué hicieron? Ataron unas cuerdas en la parte más o menos media alta de la palmera y tiraron en dirección opuesta para enderezarlas, para corregir la palmera. Y una vez que siguieron creciendo y alcanzaron la madurez, el tronco más gordo, las raíces más profundas, soltaron aquella amarra y ya la palmera quedó corregida. Y ¿sabes? Es exactamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Corregirnos para que estas cosas que tenemos, que usamos tan horizontalmente, tan para mi gloria, tan para mi beneficio, tan para que yo sea visto, tan para que yo no sé qué más, ya no sean usadas más para ti, sino sean usadas más para su propósito, su gloria. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que estar dispuesto. Ponerte en el altar, dejar que Dios haga la cirugía, esa fina, esa que nadie ve. Porque yo veo cara de puros buenos cristianos aquí. ¿No? ¿No hay buenos cristianos aquí? Amén. Pero Dios sabe lo que necesitamos allá en lo profundo. Y es ahí donde tiene que llegar y es ahí donde tiene que ver la disposición de ser corregido. Y luego dice, y para instruir en justicia, porque Dios te está diciendo qué debes de hacer. Debes ser nutrido en las buenas palabras, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es lo que nos dice el Señor, que tenemos que ser corregidos con ello. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a regresar a las sanas palabras, voy a buscar la sana doctrina. Señor, me voy a someter a ti. La instrucción en la justicia es lo que Dios te está mandando a hacer. Repítelo. Te dice que hables verdad y dices mentiras. ¿Qué tienes que hacer? Corrígelo, pide perdón, arregla las cosas y vuelve el camino a decir la verdad. Te dice que te nutras con las palabras de la fe. Regresa a las palabras de la fe. Deja de estar escuchando todos los medios. Regresa a la Biblia. Amén. Nútrete ahí, nútrete ahí, nútrete ahí. Y deja que Dios siga haciendo su obra. Dale, hermanos, ¿no decimos que la Biblia es suficiente? Amén. ¿Es un dicho o es un hecho? Es un hecho. Démosle crédito. Démosle crédito. Ahora, ¿me dieron 5 minutos más? Por los 20 cantos que hizo el hermano al principio. No, sí. Ya estoy terminando, hermanos. Digo, terminando lo que puedo, nada más. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo dice que todo esto tiene una finalidad obvia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabes? El término perfecto no quiere decir impecable, quiere decir completo, íntegro. ¿Para qué? Ahí lo dice. A fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente, es la redundancia clásica hebrea, enfatizar sobre enfatizar, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál buena obra? La obra de reproducirte en otros, la obra de predicar el evangelio, la obra de edificar otras vidas, la obra que trae gloria al nombre del Señor. Esa obra. Buscamos a veces otros ministerios cuando tenemos que estar buscando reproducirnos en otros. Hermanos, ¿qué dijo Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, a otros. Hermanos, venimos a estar bien para poder ser bendición para otros.
Venimos a buscar nutrirnos para poder ayudar mejor a otros. Venimos a crecer un poquito más para poder ser más útiles al Señor en diferentes áreas, en diferentes lugares. Yo quiero ser útil al Señor, por eso tengo que ponerme en el altar. Por eso tengo que entrar a ese sala de cirugía para que Dios siga operando mi corazón. Porque tengo que estar siendo nutrido con las palabras de la fe. Tengo que seguir la buena doctrina, y para identificar la buena doctrina, la única fuente de revelación es la Biblia. Podríamos citar nombres, apellidos, personas que el mundo se vuelca a seguirlos, que los creyentes se vuelcan a seguirlos, y ¿sabes qué? Van a terminar decepcionados. Pero si te vuelcas al Señor, nunca nos fallará. Y lo sabemos. Ocúpate. Hermano, ¿cómo tengo cuidado de mí mismo? Ocupándome en la lectura. ¿Cómo tengo buen cuidado de mí mismo? Nutriéndome de las palabras de la fe. ¿Cómo puedo tener cuidado de mí mismo? Buscando la buena doctrina que hemos seguido, que debemos seguir siguiendo. Es un compromiso diario. Déjeme cerrar con este pensamiento. Se me ha ido el tiempo y si alguno quiere mis notas, algún año se las puedo compartir. Podríamos hacer recuento de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo largo del ministerio. Y es hermoso escuchar testimonios de hermanos que han estado desde su juventud temprana, porque siguen jóvenes, ¿no? De la juventud temprana, ¿no? Estaba hablando con hermano Andrés de la edad que tiene, ¿verdad? Porque, digo, el hermano esconde edad, ¿no? Entonces, esconde bastante la edad. Somos casi del modelo, aunque sigue siendo mi mayor y me alineo a él. Mis respetos para mis mayores, ¿verdad? Pero es hermoso ver lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo. Pero no podemos esperar que el futuro seguirá siendo igual solamente por ver el pasado. Tenemos que hacer decisiones hoy, porque el pasado ya no está. Nos anima, nos pone en una perspectiva de lo que Dios puede hacer, pero no lo logra en sí mismo. Tengo hoy que someterme a Dios. Tengo hoy que decidir seguir. Tengo hoy que ver hacia dónde voy a seguir. ¿Qué doctrina es la que he seguido y que seguiré siguiendo? Tengo que decidirlo hoy. Mañana no sé si vendrá. Y ayer ya se me fue. Puedo hacer gala de todos los títulos de las cosas que he obtenido, de todas las cosas que he logrado, de todas las grandes bendiciones que he tenido y sentirme motivado con ellas, pero finalmente el hoy es todo lo que tengo. ¿Y qué voy a hacer hoy para ser nutrido de las sanas palabras de la fe? ¿Qué voy a hacer hoy para seguir esa sana doctrina? Esa es la pregunta, hermanos. Los tiempos serán más difíciles cada vez. La apostasía seguirá tomando fuerza hasta que aparezca el anticristo por ahí. Qué bueno que eso ya indica que ya nos vamos pronto, ¿no, hermanos? No los oigo muy emocionados. Yo sí quiero estar con Cristo, ¿tú no? Yo sí quiero estar con el Señor. Y eso indica que estamos más cerca todavía. Pero también indica que tenemos poco tiempo. Y hay mucha gente en nuestro entorno que no conoce al Señor. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que dice conocer lo que va a manifestar, que no lo conoce y va a hacer daño también. Y tengo que estar listo también para eso. Y por eso tengo que ser un buen ministro de Jesucristo, un buen servidor de Él, enseñando lo que es correcto, nutriéndome de lo que es correcto y siguiendo lo que es correcto. Pero si no conozco lo correcto, ¿cómo lo sigo? ¿De qué me estoy alimentando? Y es un llamado a lo que es más básico en mi vida, tener comunión con Dios a través de su palabra. ¿Qué decidiste hoy? Vamos a orar, pastor. Por favor, pastor. Gracias. Padre amado, gracias te damos, Señor, por el buen comienzo de este día. Gracias por esta buena enseñanza que nos desafía a considerar, a tener presente, Señor, lo que estamos viviendo, la importancia que tiene de animarnos unos a otros, de estar ahí para otros hermanos, Señor, y
pues quizá es el sprint final de nuestra carrera, porque Cristo ya está muy cerca. Ayúdanos, Padre, a considerar lo que nuestro hermano Alfonso nos ha compartido. Rogamos que el resto de estos días de la semana tomemos decisiones que afecten nuestra vida en lo personal y también como siervos, como obreros buenos, fieles, eficientes. Gracias por esta buena enseñanza. Rogamos, bendigas el resto de este retiro, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.